Días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludamos desde Empalme, Sonora. Damos gracias a Dios porque nos permite servirle una vez más. Desde este lugar de Sonora estamos transmitiendo en vivo la palabra de Dios para todos aquellos que se congregan en esta iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, y demás personas que se interesan por la palabra sana. Vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia a través de ese único medio que es nuestro Señor y Rey Jesucristo de Nazaret. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, ayúdanos a no caer en ningún mal, en ninguna tentación. Ayúdame, yo te necesito, Espíritu Santo, porque he de predicar la palabra sana que tú nos has revelado. Y te necesito porque sin ti estoy seguro que yo no pudiera predicar esta palabra de exhortación, de consolación y edificación para el pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Yo sé que la palabra que tú nos das son para tus hijos. Y en el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo para que el Espíritu Santo se mueva con gran poder en mi vida y a través de mi vida, en tu vida, pero también a través de tu vida cuando tú compartas lo que vas a aprender y lo que Dios te va a enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama: nadie admite que ha hecho mal. Cuando vemos de que nadie admite que ha hecho mal, es que muchas personas pensamos que estamos bien. Hay muchas personas, de verdad, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de personas que dicen que son cristianas y que se congregan en alguna parte, pero piensan de que ellos están bien porque creen que así es y que es la verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de la verdad absoluta que está en las Sagradas Escrituras. No vamos a hablar de qué verdad está en una congregación o en otra. Vamos a hablar de la verdad que está en las Sagradas Escrituras, de esa verdad. Y si tu verdad está pues apegada a esta verdad, pues gloria a Dios. Y si no lo es, solo Dios te dice como el título: nadie admite que ha hecho mal. Admite que estás mal por tu propio bien, porque vamos a ver la revelación de la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver quién está mal y quién está bien, o qué es lo que necesitamos corregir. La gente que no quiere entender razones, no quiere actuar en los asuntos de su alma, porque piensan mal. Primeramente piensan de que cuando Dios dice en su palabra que nosotros somos tres personas en una, que somos cuerpo, alma y espíritu, piensan de que el espíritu es algo inmaterial, que es lo que Dios puso en nosotros, y no es así. El espíritu se refiere al espíritu de nuestra mente. Nuestra alma es la principal de todo lo que tenemos nosotros. El principal punto más importante es nuestra alma, no el espíritu, porque el espíritu de nuestra mente se ha de transformar con la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del cuerpo que hay que cuidar y porque vamos a dar cuenta de él, bueno, está hablando del estuche donde se encuentra nuestra alma. Y el espíritu de nuestra mente se pone en función siempre y cuando esté el cuerpo unido con el hálito de vida de Dios. Entonces nuestro espíritu de nuestra mente está trabajando. Cuando morimos, deja de funcionar el espíritu de nuestra mente porque ya no podemos pensar cuando ya no hay un aliento de Dios en nuestras vidas. Quiero llevarlos a un primer libro donde se va a basar toda esta predicación, en el libro de Jeremías, porque aquí es donde está la exhortación. Jeremías, en el capítulo 8, versículo 4, hasta el versículo 6. Tú lo puedes leer en esta versión, en la versión Reina Valera 60, y para que puedas correlacionar. Yo lo voy a leer porque el lenguaje actual te da aún más y mejor entendimiento para muchos de nosotros. Dice la palabra de Dios así: cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La
gente de Jerusalén insiste en rechazarme. Prefiere a los ídolos falsos y no quiere volver a mí. Yo soy el Dios verdadero. Los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana. Parecen caballos fuera de control. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que no quieren volver a mí, quiere decir que en un tiempo estuvieron con Dios. En un tiempo fueron transformados, tocados, alcanzados por Jesucristo. Y muchos en este tiempo, de verdad, andan buscando raíces hebreas, raíces griegas para justificar aquellas cosas que habían aprendido en un primer lugar, en un primer tiempo. Andan buscando cosas que, es que la raíz hebrea, la raíz griega, la interpretación. A ver, dice en Gálatas 3, Gálatas insensatos, ¿qué fue lo que te pasó si andabas bien? Y muchos así andaban bien, pero por andar buscando las raíces hebreas y griegas, se descompusieron su fe, se descompuso todo aquello que lo había transformado en un principio. Y hoy Dios te dice, no quieren volver a mí, aun cuando Dios te está llamando y te está diciendo, este pueblo me abandonó. Son aquellas personas que en un tiempo, por medio de esta versión, Reina Valera 60, Dios los alcanzó, los transformó. Y después se salieron de aquí para buscar raíces griegas y hebreas. Aquellas cosas que lo habían transformado, abandonaron esas cosas para buscar filosofías huecas y sutilezas que sutilmente los sacaron del camino. Los sacaron del camino de la vida para llevarlos al camino de la muerte. Entonces Dios está diciendo, nadie admite que ha hecho mal. Porque piensan, no, yo estoy bien, porque las raíces griegas dicen esto y la interpretación no era como yo pensaba. A ver, ¿qué fue lo que te transformó? ¿Te transformó esto ahora o te transformó aquello cuando Dios te alcanzó en el primer instancia? Eso que te alcanzó en primera instancia, eso es lo verdadero. Vino el diablo con tus interpretaciones de un lenguaje que ni siquiera es tuyo. Este lenguaje era el tuyo. El lenguaje donde Dios habló a tu vida, donde te alcanzó del mundo y te sacó del mundo. Gálatas insensatos, ¿qué fue lo que te extravió? ¿Qué fue lo que te hizo salir del camino de vida para meterte en el camino de muerte? Ahora justifican tantas cosas malas que hacen, pero dicen, no estoy mal. No, dice la palabra de Dios que los mal hablados no van a heredar el reino de los cielos. No, eso es un estilo de vida. Por ejemplo, los veracruzanos así hablan, es su estilo de vida y no es porque estén mal. La palabra es muy clara. La palabra, ahorita vamos a ver versículos donde claramente lo habla Dios y lo dice y lo condena. No quieren oír advertencias. Muchas personas no quieren oír advertencias porque su conciencia está tan infectada por las falsas religiones que están tan convencidos y sacados del camino correcto que hoy no quieren oír ninguna advertencia. Y la advertencia viene de la sana enseñanza. ¿Por qué de la sana? Porque cuando es sana es un alimento que te da salud espiritual. ¿A poco nosotros podemos tener alguna salud espiritual cuando una persona te está diciendo este tipo de enseñanzas que las malas palabras es un estilo de vida? ¿Eso es edificante para alguien? A mí me gustaría que me dijeran en qué parte puede edificar mi vida espiritual cuando alguien me dice de que eso es un estilo de vida. ¿Edificas mi vida? ¿De verdad edifican? ¿O solamente veo la pobreza espiritual de la persona que está diciendo eso? Y eso es, exactamente eso es. La pobreza espiritual se ve en una persona que está justificando lo que Dios no justifica. Porque antes, todo lo que estaba escrito, eso es lo que te regía tu vida. Pero ahora te saliste del contexto de las Sagradas Escrituras y ahora dices, es que las raíces, ni conoces el hebreo, ni conoces el griego. ¿Por qué no es tu idioma y andas usando raíces griegas y hebreas? Ni lo conoces. Para empezar, ni lo conoces. Entonces, si no lo conoces, ¿por qué te metes en un asunto donde Dios no usó el hebreo, Dios no usó el griego para alcanzar tu vida? Él usó la
Reina Valera seguramente para alcanzarte y transformar tu vida en primera instancia. Después vinieron las cosas equivocadas en tu vida. Y hoy te habla Dios nuevamente, pero no quieres oír, no quieres entender. No quieres porque dices, no, es que yo antes estaba equivocada. No puedes estar equivocada cuando Dios te alcanzó y te sacó del mundo. ¿Cómo vas a estar equivocado o equivocada cuando Dios en una primera instancia estabas mal y Dios te sacó del mundo y te sacó con esa sagrada escritura en español? Ni siquiera sabías tú nada del hebreo y griego. Eso vino en segunda instancia después para sacarte del camino de vida al camino de muerte. Y ese es el que defiendes ahora. Muchas personas defienden esa situación. Y lo malo es que muchos pastores siguen inculcando esas falsas enseñanzas. Quiero llevarte al siguiente capítulo de Jeremías, en el capítulo 7, el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y que no les sirven para nada. Fíjense muy bien, observen muy bien cómo la palabra de Dios está diciendo de que las mentiras. ¿Cuál es mentira? Primero Dios te alcanzó con una verdad, después vino las mentiras y dice la palabra, dice, pero ustedes creen las mentiras que les dicen y que no les sirve para nada. Entonces cuando vemos nosotros que esta palabra nos está diciendo, ¿a cuáles mentiras? Pues la que te sacaron del camino de la verdad. Esas mentiras que te sacaron, ahora andas buscando raíces del lenguaje, las raíces. Si antes sin raíces de lenguajes te había alcanzado Dios con la sencillez que Dios habla a la gente y los alcanza a través del Espíritu Santo. Los convence de todo pecado, los convence. Pero después viene el impostor. Viene el impostor a enseñarte de que no era así, de que ahora es así, lo cual te sacó del camino de la vida para llevarte al camino de la muerte. No cumplen, dice el versículo 9, ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con esposa de otro hombre, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Aún así, tienen a este templo que es mi casa. Cuando dice la palabra de Dios que vamos al templo, que es la casa de Dios, la casa de oración de Dios, y dice la palabra, continúa en el versículo 10, y piensan que por estar aquí están a salvo. Muchas personas piensan de que por ir a una congregación, a la casa de oración, piensan de que con eso les da la salvación. Muchos creen de que la salvación no se pierde. El error más grande que hay en la cristiandad es pensar de que la salvación no se pierde. Aquí este pueblo en un tiempo era salvo, pero se volvió a las enseñanzas falsas, a las mentiras. Quiere decir que sí se pierde porque si se volvió a las mentiras y permanecieron en las mentiras y no quieren salir de ahí, Dios les está llamando. Les está llamando, ¿para qué? Para que se arrepientan. Dice, y piensan que por estar allí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas aquellas porquerías, dice la palabra al final del versículo 10. En el versículo 11 dice, este templo es mi casa, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, y yo mismo lo he visto. Les juro que así es. ¿Cuántos templos se han convertido en cueva de ladrones? Bueno, más adelante, cuando Jesús nos habla a través del libro de Marcos, vamos a ver de cómo Jesús repite estas cosas y que aquella casa de oración, el hombre convirtió en cueva de ladrones. Cuando comenzó las vendimias, habría que sacar a todos los vendedores de las congregaciones, habría que sacar al mismo pastor que promueve las ventas en las congregaciones, porque la han convertido, dice Dios en el versículo 11, este templo es mi casa, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto, dice Dios. Habría que empezar a sacar a todos de esa cueva de ratas de ladrones, empezando con los pastores que promueven las ventas en las congregaciones. Habría que sacar a todas esas. ¿Por qué digo ratas? Porque son rateros de Dios, porque Dios lo dice, porque lo han convertido en cueva de ladrones. No parecen cristianos, parecen un nido de ratas.
promueven falsas enseñanzas, donde Dios no está, donde Dios se quiere mover de una manera verdadera. Es imposible. Cuando este tipo de nido de ratas, de ladrones, que se convierte en la casa de oración de Jehová Dios en cueva de ladrones, es imposible que se gasten el tiempo en estar ore y ore por un avivamiento cuando Dios no está ahí. Es imposible. ¿Para qué oran tanto? Si empezamos a limpiar la casa como lo hizo Jesús, cuando Él hizo un azote y se fue contra los cambistas y contra todos aquellos que vendían palomas y todos aquellos que estaban profanando la casa de oración de Jehová Dios, convirtiéndola. Porque, ¿qué dijo Jesús? Solamente repitió esta palabra de Jeremías. Él recordó que escrito está en Jeremías, en el versículo 11, este templo es mi casa, pero ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Jesús solamente estaba recordando cuando Él hizo un azote y el celo de Dios lo invadió y fue a proclamar, a limpiar el templo del Padre. Y eso es lo que tendríamos que hacer, comenzar a limpiar la casa de Dios, la casa de oración de Dios. Si no es que nosotros debemos de reformar nuestra iglesia, una transformación, un diluvio de bendiciones para proclamar esas bendiciones. Tenemos que comenzar a quitar toda la apostasía, toda la desobediencia, todo esfuerzo de oración no vale para nada. ¿Por qué no vale para nada? Porque simplemente es una cueva de ratas, es un nido de ratas. Eso es lo que es esa congregación. Y aquellos que venden en las congregaciones, eso es lo que es. Es fuerte. Dios me mandó a predicar la verdad. Y la verdad dice que el versículo 11, convertido mi casa en cueva de ladrones. Y para mí, los ladrones son las ratas porque nomás saben robar. Roban. ¿Y en qué estamos mal? Para empezar, nosotros vamos a ir viendo. Dios me dio siete cosas. Hay mucho más, pero solamente 7 por cuestión de tiempo, no puse más. Pero solo 7 importantes que vamos a analizar para ver en qué es lo que estamos mal, qué es lo que Dios está viendo en lo que estamos mal. Quizás ahorita, en este momento, están empezando muchos están pensando, pues yo estoy bien, yo creo que estoy bien. Incluso nosotros pensamos, yo antes de esta palabra pensé que estaba bien. Pero al comenzar a reflexionar en la palabra, a ver la palabra de Dios, dije, no estaba tan bien. Y tuve que poner nuevamente a cuentas mi vida delante de Dios. Y yo quiero que dejes y le des libertad al Espíritu Santo para que redarguya tu vida, porque lo más importante es de que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te pongas a cuentas con Dios. Yo no sé cuál es el futuro tuyo, pero Dios sí lo conoce. Y si Dios me dio esta palabra es porque está viendo en tu corazón de que hay algo mal en ti. Es que yo estoy en la sana doctrina de Cristo, aún con todo. Hay muchas cosas que Dios te va a revelar de que estás mal. Y eso es lo importante de que yo me voy a esforzar por mostrarte de que sí, de verdad tienes pecados. Ese es el énfasis y el enfoque de esta predicación, de que de verdad, aun cuando estás en la sana doctrina de Cristo, sí tienes pecado. Eres un pecador, eres una pecadora. Y lo importante para Dios es que seamos honestos, que seamos sinceros y vayamos a Dios clamando misericordia, clemencia, piedad. Y digamos, yo no quiero estar mal contigo, perdóname, ayúdame a salir de esto. Y ponerte a cuentas con Dios, eso es lo que quiere Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que dan este tipo de palabras. Desafortunadamente no hay muchos pastores de que quieran predicar este tipo de palabra. Que prediquen al pueblo de Dios y decirle, estás en pecado. Pero basado no en condenación, sino en un sentido de edificación, un sentido de exhortación. Porque después vendrá la consolación. ¿Cuál es la consolación? El perdón de Dios, la sangre de Jesucristo que se derramó en el Calvario, no para cubrir a nadie, sino para perdonar los pecados. Dice en el libro de Marcos, y lo vamos a leer en la versión Reina Valera de 60, en Marcos 11, versículo 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? ¿Se acuerdan de la palabra que leímos en Jeremías 7, 8 al 11? Es lo que se refiere a Jesús cuando Él dice, no está escrito. Cuando tú veas, cuando Jesús dice o alguien dice, no está escrito, investiga dónde es donde está escrito. Porque si está diciendo Pablo, está diciendo Pedro, está diciendo Jesús, como escrito está. Entonces busca qué parte de la palabra está escrito a la referencia que se está diciendo. Aquí Jesús dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay que limpiar el templo, mis amados hermanos. Hay que limpiarlo de vendedores ambulantes. Hay que limpiarlo de cambistas. Hay que limpiarlo totalmente y dejarlo en la autoridad de Jesucristo. Eso tenemos que hacer, dejarlo en la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo fue la autoridad de Jesucristo? Quitó a todos los que vendían en el templo. Es que vendemos Biblias, vendemos tratados, son para el evangelismo. Ahí también vendían palomas, porque la ley necesitaba de esas palomas para el sacrificio. También eran para las cosas de Dios. Pero Jesús no lo toleró. Porque el Padre lo había dicho a través del profeta Jeremías, de que no quería que hicieran esas cosas porque convertían su casa de oración en cueva de ladrones. Y Jesús solamente repitió lo que el Padre le había dado revelación al profeta Jeremías. Y él, por el celo que tenía y que siempre nos demostró, ese celo lo llevó a quitar a todos aquellos ladrones y desbaratar esa cueva de ratas, tumbando las mesas, desparramando las monedas de los cambistas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no sé cómo está el templo de tu corazón, que tú vendes cualquier cosa. Yo no sé, te vendes tú misma, tú mismo te vendes. Yo no sé cómo está el templo de tu corazón. A lo mejor muchos jóvenes hoy en día y mamás como el sacerdote Lee, permisivos, permiten que sus hijos se tatúen y hagan graffiti en el templo del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Yo no sé, ¿por qué? Porque salieron del camino de la verdad, de la vida, y se metieron al camino de la muerte. Porque ahora agarran la palabra que antes no necesitaba ninguna interpretación, porque toda está en español. Toda la entendíamos. Esta palabra a mí me transformó. Y a mí me dicen muchas veces, pero tú buscas las raíces griegas. Te digo una cosa, a un criminal como yo lo transformó esta palabra. ¿Por qué habría de irme al griego? ¿Por qué habría de irme al hebreo si esta palabra fue la que transformó mi vida? ¿Por qué habría de buscarle algo que no he perdido? Esta es mi salvación. Esta es la palabra que Dios a mí me dio, me lavó y me sigue edificando y me sigue revelando. Yo no necesito, solamente necesito ir al hebreo. Sí, voy al hebreo y voy al griego, pero no para estorbar lo que yo he aprendido, sino para aprender más de lo que yo necesito a través de lo que Dios me está revelando por medio del Espíritu Santo, para poder comprender mejor, no para poner el pie a la palabra y tropezar en mi espiritualidad. Tenemos la intención de reformar la iglesia de Dios. Entonces comencemos a cambiar esa parte. Quitemos todo vendedor alrededor de los templos. Quitémoslos y quitemos toda idolatría, porque solamente le demos a Jesucristo el señorío que Él merece en nuestras vidas. Quiero llevarlos a otro libro, en el libro de Tito, y vamos a verlo en la Reina Valera. Porque la transformación no se va a dar a través de ninguna religión, no se va a dar. No se va a dar a través del pentecostalismo, bautistas, de los mormones, de los testigos de Jehová, de ninguna religión.
solo se va a dar a través de la sana doctrina de Cristo. Veamos lo que dice Tito, y vamos a ver otra escritura. Tito 2:1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que debemos hablar y predicar? Solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque lo sano, ¿cuál es lo sano? Todo lo sano que tú aprendiste en tu propio idioma, y no lo insano que no está aquí. Aquí hay hebreo, hay griego, no lo hay. Esto es que andas buscando, lo que no se te ha perdido. Dios te encontró. ¿Por qué buscar algo que no se te ha perdido? ¿Por qué componer algo que no está descompuesto? Eso, y mucha gente cae atrapada y dice, mejor es cierto, ¿verdad? Es verdad. Fíjese, yo lo he dicho allá en Toluca muchas veces, he dicho, hay un demonio aquí en Sonora que se llama Jonathan Mesa, y muchos demonitos que dependen de él. Lo he predicado muchas veces porque voy contra todo lo que está en contra de Dios, y esa persona y todos los que se congregan con él son más que una cueva de ladrones. ¿Y qué han hecho ladrones? Que se han desviado de la verdad para llegar, han dejado el camino de la vida y se han metido al camino de la muerte. Y solamente habría que ver, ¿no?, cómo viven esas familias, cómo están. Seguramente viven en la miseria, seguramente viven en la mediocridad, en las cosas que un día dejaron, pero que hoy volvieron y las abrazan. Eso no fue sano. Dice en Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía. Quiere decir que en un tiempo estaban en esa sana doctrina, pero se extraviaron, dejaron el camino de vida para meterse en el camino de muerte. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces dejaron el camino de vida para irse al camino de muerte donde no está Dios. No tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Habría que perseverar en esta enseñanza, solo en esta enseñanza. Cuando te meten otro libro mormón o te meten otro libro de que la interpretación de griega, hebrea, no te salgas del camino de la verdad. Porque si te sales, entonces vas a peligrar. Seguramente el que va a perder eres tú. ¿Y por qué lo sé? Porque desafortunadamente conozco a muchas personas que se han perdido y se siguen perdiendo porque se han salido de esta verdad. Se han salido y han tomado interpretaciones de hombres y se han salido y caminan ahorita en camino de muerte. Seguramente muchos hacen veladas de oración. Sí, vamos a orar, hermano. Ya cuando un cristiano de esos perdidos te dice, hermano, de verdad te propongo hacer un estudio de verdad profundo de la palabra de Dios. Y luego te dicen, pues está muy bien, lo voy a poner en oración, hermano. ¿Qué le parece? Y ya cuando te dicen así, no, olvídalo, eso nunca va a suceder. Porque voy a orar para que Dios hable, mira, eso es decir, nunca, jamás va a pasar. Nunca va a pasar, porque para empezar, Dios no está ahí. ¿Qué leímos? Cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios jamás en la doctrina de Cristo. Va a decir, bueno, lo voy a poner en oración, a ver si Dios quiere que yo estudie la sana doctrina de Cristo. Por Dios, ¿cómo voy a orar algo tan claro en la palabra? Por supuesto que Dios quiere que yo estudie la sana doctrina de Cristo, porque está escrito. ¿Y lo voy a poner en oración? No, mi hermano, eso es religiosidad, eso es estar perdido, es una característica de un ser humano que está totalmente perdido. Mucho antes que un avivamiento tenemos que tener este sentir que hubo en David. Fíjense lo que pasó en David. Muchos quieren y están ore y ore y ore y ore por un avivamiento en su iglesia, en su congregación. Pero David entendió esto. Fíjense lo que dice Salmo 51, del versículo 10. Tú crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
un espíritu recto. ¿Por qué dice un espíritu recto? Acuérdense que está hablando del espíritu de nuestra mente, una mente recta de lo que Dios dice, lo que está escrito, y yo rectamente en obediencia. Tengo que pensar de la manera cómo voy a obedecer lo que Dios dijo, lo que está escrito, y yo en línea recta. Por eso dice el Salmo, dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese espíritu recto dentro de mí habla de mi mente, espíritu de nuestra mente. Pero en cambio, estamos en cuevas de ladrones. Dice en Efesios 4:22 al 24. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, y ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Ahí está el espíritu de la mente. El espíritu de la mente debe de cambiar completamente toda manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Si nosotros hemos sido recreados otra vez por Dios a través de la palabra, entonces ¿por qué volver a querer componer lo que Dios recreó otra vez en nuestras vidas? Cuando Dios te alcanzó y te sacó del mundo, ¿por qué yo tengo que arreglar algo que Dios ya había arreglado? ¿Por qué yo voy a meter mis manos en algo que Dios ya lo había arreglado? Él había puesto un corazón diferente al que Él me encontró. Él ya había vuelto a hacer mi vida de una manera correcta. ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas mejor que Dios? Buscando por ahí lo que no se me ha perdido. Dice en Ezequiel 18, en el capítulo 18, versículo 31 y versículo 32. Arrojen a la basura todas sus maldades que cometieron contra mí y vuelvan a amarme con todo el corazón y busquen recibir nueva vida. Ustedes, israelitas, no tienen por qué morir. Yo no quiero que mueran. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te apartes de la maldad para que vivas. Dios no quiere que mueras. Dios tiene el gozo de haberte encontrado, pero tú te prefiriste volverte a tu maldad. Dice la palabra aquí, arrojen a la basura todas sus maldades. ¿Cuáles maldades? Es muy fácil de ver la maldad. Es muy fácil porque hay personas que estuvieron en la palabra en un tiempo y hoy, en este momento, hacen cosas como, por ejemplo, la salvación no se pierde aun cuando yo sea un mal hablado, sea un drogadicto, sea una persona que toma, fuma. Es que ya Jesús pagó. Yo soy tan libre de hacer lo que sea. El cuerpo se va a ir a la tierra, pero el alma, ya el alma la salvó Jesús. Así que el alma no se va a contaminar por más que el cuerpo se contamine. ¿Qué tonterías, de verdad? ¿Qué tonterías tan grandes te atraparon tu mente que Dios había transformado en una primera instancia? Perdónenme que diga tonterías porque se me hace muy tonto y además no son palabras mías, porque en Gálatas, que vamos a leer ahorita, dice la palabra. Vamos a Gálatas y me gustaría que tú lo leyeras en tu versión, porque yo lo voy a leer en la versión traducción actual. Me gustaría que lo leyeras paso a paso, versículo a versículo, para que veas qué tonta la gente que ha dejado la verdad y de verdad se ha ido por es que voy a buscar el hebreo, es que voy a buscar el griego, las raíces griegas dicen esto, y comienzan a hacer una interpretación ahí, de verdad, basura. Dice en Ezequiel, arrojen a la basura todas esas maldades que cometieron contra mí y vuelvan a amarme de todo corazón, vuelvan a amarme de todo corazón. ¿A qué basura se refiere? Dice en Gálatas 3, 1 al 4. ¡Ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieron embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Versículo 2. Solo quiero que me digan una cosa.
cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Fíjense, dime una cosa. Tú que te has salido de todas estas cosas y andas buscando raíces griegas y hebreas, dime, cuando te alcanzó Dios, la misma pregunta, cuando te alcanzó Dios, ¿fue por la gracia de Jesucristo o te alcanzó por la ley? Por supuesto que fue por la gracia de Jesucristo. ¿Y por qué la compusiste ahora? ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonta eres! Y no te lo digo yo solamente leo lo que la palabra dice. ¡Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados, porque así parece la gente que está embrujada, peleando contra aquella verdad que te había alcanzado al principio. Dice la palabra en el versículo 2, dice, solo quiero que me digas una cosa. Cuando tú fuiste alcanzado, ¿te alcanzaron a través de esas palabras hebreas y griegas? ¡Qué tonta eres! ¡Qué tonto eres! Porque Dios no te alcanzó a través del hebreo ni el griego. Dios te alcanzó a través del español, a través de la Reina Valera 60. Dios te alcanzó y transformó tu vida. Pero qué tonta y qué tonto eres, dice Dios. Yo soy su predicador, solamente hablo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ¡ay, qué Gálatas tan tontos! ¡Ah, hermosillenses, qué tontos son! Inmenses, toluqueños, qué tontos son. Porque después de que los había alcanzado Dios en ese idioma español, después tan tontos, andan pensando de que ahora Dios los alcanzó en un idioma que ni siquiera son de ellos. ¡Qué tontos! Porque dejaron, la tontería es de que dejaron, a ver, solo explícame, dice Dios aquí, dice, solo dime una cosa, ¿fuiste alcanzado? ¿Cómo fuiste alcanzado? Esa es la explicación. ¿Cómo fuiste alcanzado? ¿Fuiste alcanzado por la ley o por la gracia? Por supuesto que fue por la gracia. Así fuiste alcanzado. Dice en el versículo 3, y si esto fue así, ¿por qué no quieres entender entonces? Dice el versículo 3, y si entonces, si ya pensaste, ok, sí, fui alcanzado por medio de la senta. Entonces, si esto fue así, ¿por qué no quieres entender entonces? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminar mediante los propios esfuerzos? Versículo 4. ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que no haya sido para nada. Fíjense, tanto esfuerzo, tanto esforzarse para nada. O sea, ¿qué te pasa? Yo a mí me gustaría agarrar a una persona así, sangoloteada de los hombros, y decirle, ¿qué te pasa? En lugar de predicarle, decirle, ¿qué te pasa? ¿Fuiste alcanzado de esa manera? Como lo dice aquí, como está escrito. Yo no sé, quiero verlo en esta versión 60, y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Ahí está. Dios dice, solo quiero saber esto de ti. Tú que ahora andas buscando hebreo, griego, arameo, pechita, andas buscando esas cosas. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y dice el versículo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado, fíjense, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Ahora la carne te dice, es que hay que buscar las palabras, que las raíces griegas y hebreas. ¿Vas a acabar con la carne cuando empezaste por el Espíritu? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Oír con fe. Y entonces nosotros, no seas insensato, no seas tonto, no seas tonta en estar buscando cosas que no se te han perdido. Dios quiere que vuelvas. Dios quiere que vuelvas a eso como fuiste tú ganado desde un principio. Dice la palabra de Dios en Jeremías, en el versículo 5, capítulo 8, en la Reina Valera. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazan el engaño y no quieren volverse. Abrazan el engaño y no quieren volverse, porque ahora esos pastores falsos les han
dicho de que las raíces griegas no eran lo que habíamos entendido al principio. Ahora creen otras cosas y de esa manera nos engañan. Y dice Jeremías, porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. O sea, si es perpetuo, es que va a ser difícil que alguien se arrepiente y quiera salir de lo que ahora está siendo engañado o engañada. Así van a morir. Dejaron el camino de vida y se metieron en el camino de muerte. Y ahí van y ahí llevan arrastrando a ella o a él y a todos sus hijos. Ahí van, caminando en ese camino de muerte. Rebeldes, dice la palabra de Dios. Son rebeldes. Dios les llama rebeldes, con una rebeldía perpetua. Dice en Mateo 3, versículo 2, en el lenguaje actual: vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Y este es el tiempo. Esta pandemia no es otra cosa más que el tiempo de volvernos a Dios. Dios quiere que volvamos a Él arrepentidos. Sí, ya lo entendí. Ya lo entendí. Ya entendí que Jonathan Mesa me embrujó. Ya entendí que fulano me embrujó. Ya entendí que estaba embrujado, embrujada. Ya entendí. Ahora tengo que volver. Eso es lo que quiere Dios. Que vuelvas. Vuelve al camino de la vida. Vuelve al camino de la vida, porque Dios te alcanzó a ti en una palabra donde no había tanta basura. Porque en Ezequiel dice, tira toda esa basura. Esa basura te ha venido a sacar del camino de la vida y te metió en el camino de la muerte. A ti, a todos los tuyos. Es por eso que vives una vida miserable. Es por eso que tu vida es miserable. Tu vida por todas partes se mira la miseria, el pecado apesta, porque tu casa seguramente apesta a pecado. El pecado apesta, por supuesto que apesta, porque ahí reina el diablo de la mentira. Ahí reina el diablo, que es el padre de la mentira. Jehová Dios espera que la gente modifique su forma de ser. Es por eso que Dios me dio esta palabra, para que aquellos que han caído en la mentira modifiquen su manera de pensar y modifiquen su forma de ser. En lugar de arrepentimiento, cada uno volvió a la vida del pecado que estaba acostumbrado. Y eso es lo que hace la mayor. Al escudriñar el hebreo, el griego, hace que tú vuelvas al camino que habías dejado de pecado. Ahora vuelves, ahora dices de que eso no es pecado, de que eso tampoco es pecado, y ya tú comienzas a justificar las cosas injustificables, porque Jesucristo murió y con Él murió el pecado. ¿Y por qué nosotros seguir practicando? Eso se llama pisotear al Hijo de Dios, pisotear al sacrificio de Jesucristo. Y eso sí no tiene perdón, eso sí no tiene perdón. Pisoteas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él se sacrificó para que nosotros fuéramos alcanzados y fuéramos hechos unos seres arrepentidos. Pero hoy volvimos a abrazar lo que habíamos dejado. Dice en Jeremías 8, versículo 6, lo voy a leer en otra versión. En la versión Dios habla hoy. ¿Por qué cambio de versión? Cambio de versión porque cuando yo estoy haciendo la predicación siempre tengo 6 Biblias, diferentes versiones abiertas para poder ver cuál va a dar una énfasis a lo que Dios me envió a predicarte. Por eso cambio de versión. En Jeremías 8, versículo 6, en Dios habla hoy, dice: he estado escuchando con atención, pero no he oído a nadie que se arrepienta de su maldad y tengan franqueza de decir, ¿qué es lo que he hecho? Todos siguen veloces su camino como caballos desbocados a la batalla. El profeta dijo, Dios a través de este profeta Jeremías, dijo que ningún hombre quiso confesar su pecado. Ningún hombre, ninguna mujer quiso decir, ¿qué he hecho? Oh Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he dejado el camino de vida y me he metido en el camino de la muerte. ¿Pero qué he hecho? Nadie ha oído Dios que diga eso. Y Dios me dice, Víctor, predícales y diles de que yo veo que no he oído a nadie todavía que diga, ¿qué he hecho? Porque piensan que están bien. Piensan de que los ha convencido tanto el diablo, de que ellos piensan que están bien. No pueden decir, ¿pero qué he hecho? Me he salido del camino de la vida y me cambié por el camino de muerte.
¿pero qué he hecho? Eso deberíamos preguntarnos a nosotros. Yo quiero hacer 7 preguntas. A partir de hoy quiero hacer 7 preguntas para que reflexiones, para ver si Dios te dice, te habla a ti. A ver, ¿qué has hecho? Lali, ¿qué has hecho? Ramsés, ¿qué has hecho? Melissa, ¿qué has hecho? ¿Pero qué he hecho, Rocío? ¿Qué he hecho, Víctor? ¿Qué he hecho? Cada uno de nosotros. ¿Pero qué he hecho? Que Dios te hable. Y dale permiso al Espíritu Santo para que te hable. Porque hoy el Espíritu Santo, a partir de hoy, de este momento, el Espíritu Santo te quiere hablar. Solo dispón tu vida. No pongas resistencia. Y dile, Espíritu Santo, si tú vas a hablar a mi vida, háblame. Porque yo sí quiero decirle a Dios, ¿pero qué he hecho? Y yo sí me quiero arrepentir. Yo sí quiero que tú oigas de mí, que yo me quiero arrepentir. Yo sí quiero, y yo le digo a Dios, yo sí quiero decirte, Padre, decirte, yo sí me quiero arrepentir. Si tú me hablas a través del Espíritu Santo y convences de lo que yo estoy haciendo mal, yo sí quiero decirte ante tu presencia, decirte, ¿pero qué he hecho? Perdóname, yo quiero volver al camino de la vida. En primer lugar, preguntémonos, ¿qué he hecho con mis domingos? Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Y por qué los domingos? Bueno, dice en Apocalipsis 1:10. Lo voy a leer en lenguaje actual, pero me gustaría que lo buscaras en la versión Reina Valera. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 1? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, versículo 10. Lo voy a leer primeramente en la 60 y luego lo leo en lo que yo escribí aquí. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en esta versión, en el lenguaje actual, dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una gran voz y muy fuerte que sonaba como una trompeta. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando yo vi este versículo en la versión 60, en la versión, notas, diferentes versiones, y habla de un domingo. Y aquí en esta versión habla, dice el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu y en el día del Señor, y a mí me llamó la atención eso, ¿día del Señor? Entonces está hablando de un día. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Y me fui a otras versiones y descubrí aquí en la versión lenguaje actual, dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. El día del Señor es domingo, dije, y no lo dije yo, escrito está, lo encontré en la Escritura, un domingo. Y entonces eso me movió para hacerte esta pregunta, ¿qué he hecho con mis domingos? El Señor Jesucristo, el día que resucitó, era domingo. La primera reunión que tuvieron los cristianos fue un día domingo por la tarde, en la noche casi, cuando Jesucristo resucitó y se le apareció a sus discípulos. Primera reunión de cristianos fue un domingo. La segunda reunión de cristianos fue otro domingo. Jesús apareció a sus discípulos la noche del día que se levantó entre los muertos. El segundo servicio cristiano ocurrió una semana después, en domingo. Es claro, cuando las Sagradas Escrituras griegas, que los cristianos primitivos adoraban juntos en la iglesia, en el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, porque lo primero es para Dios. La semana, incluso en nuestro calendario, el primer día no es lunes, el primer día es domingo. Ahí empieza la semana con el domingo, por eso que nos congregamos el día domingo, porque es el día del Señor, es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, pregúntate, ¿qué he hecho con mi dinero? ¿Adoras a Jehová Dios dándole el diezmo completo a Él? ¿O el 10? Porque el diezmo completo es el 10%. Dios dijo a través del profeta Malaquías, fíjese, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual, dice en Malaquías 3, 8 y 9. Pero yo le respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escuchadme bien.
Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, pero yo los maldigo. Qué tremendo cuando Dios te dice, yo los maldigo a todos ustedes también como nación, porque le han robado a Dios. Muchos creen de que Dios, es que nadie se entera, pero Dios sí se entera. Todo lo que cae en tu mano, el 10% es de Dios. Todo. No importa, es que esto me lo regalaron. Todo lo que te han dado, todo el 10% no es tuyo, es de Dios. Porque si no, entonces viene una maldición. Y no es del diablo, de Dios. El que te había bendecido, el que te bendice por no darle el 10%. A Dios le estás diciendo, pues recibo también tu maldición, Dios. Porque dice la palabra de Dios, yo los maldigo a todos ustedes también como nación, porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Él dijo cuando damos el diezmo, esto era necesario hacer. Esto lo dijo a través del profeta Malaquías, pero Jesús lo repitió en Mateo 23, 23 al 26. En la Reina Valera vamos a leerlo. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejas los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere aquello? Bueno, habría que tener misericordia, habría que participar de la justicia de Dios sin dejar de diezmar. Pero muchos dicen, es que yo estoy en la justicia y la misericordia, pero dejaste, como dice la palabra, dejaste el diezmo. Sin dejar aquello, dice la palabra. Versículo 24, guías de ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¿Cuándo estamos llenos de robo y de injusticia? Cuando tú agarras un dinero y no apartas lo que es de Dios. Lo que es de Dios, eso no tenemos que averiguarlo. ¿Qué es de Dios? El 10% es de Dios. Sea como te llegue el dinero, el 10% es de Dios. Es que nada, es de Dios. Dios estableció esta ley. Y dentro de la ley dice, yo los maldigo. Aquellos que no quieren entender eso, y ahora, ok, Dios te bendijo, pero ahora, por no diezmar eso que Dios te bendijo, Dios te va a maldecir ahora también. Y pobre de nosotros cuando caemos en maldición, porque entonces viene el diablo con todo contra nosotros. Peligra nuestra vida, grandemente, porque el diablo no viene a jugar piñeces, no viene a jugar a las encantadas, no viene a jugar, él viene a matarte, a destruirte, a robarte. No habías diezmado eso que Dios te mandó, pues ahora te va a robar todo, y junto con la vida de tu hija, de tu hijo, la vida de tu esposo, de tu esposa, te va a robar todo. ¿Y por qué no querer diezmar el 10% de lo que Dios mismo te había regalado? Yo creo que es algo que no debemos pensarlo siquiera. Lo de Dios es de Dios, punto, se acabó. Esa es mi convicción y yo creo y quiero pensar de que también es la tuya. De verdad lo quiero pensar. Porque después de leer esta palabra, piénsalo muy seriamente. ¿Te has quedado con parte del diezmo en vez de dar todo el 10%? ¿Has pretendido dar un diezmo completo o te quedas con parte del dinero de Dios? Porque no es tuyo, es parte del 10%, es de Dios. ¿Por qué te quedaste con Él? ¿Por qué te estás quedando con Él? No te quedes con Él. Es que ya diezmé, muchas veces a mí como pastor me han dado ofrendas. Pues yo tengo que, de esa ofrenda que me regalaron, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea. Yo sé que eso 10% es de Dios. Como pastor diezmo, sí. Diezmo de diezmo, yo diezmo. Porque es un mandato de Dios. Yo no quiero que ninguna maldición caiga al ministerio que Dios me ha dado. Yo quiero seguir siendo bendecido. Hay muchas personas que les he dicho y les he suspendido que ya no quiero que tú me diezmes. ¿Por qué lo he dicho?
porque sé de que esa persona no está en obediencia y su dinero no va a ser de bendición para mí. Y yo no puedo diezmar un dinero a Dios que sé que viene de una procedencia de que no es de bendición. Lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Le hemos dicho a personas de que ya no quiero que tú me diezmes, porque no queremos dinero de maldición. Queremos que todo esto siga en una bendición, un fluir de la presencia de Dios. Acuérdense de Ananías. Yo no sé si te acuerdas la vida de Ananías y su esposa, que pretendieron ellos engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe muy bien qué dinero tú te estás robando de Dios. Y eso es lo que no debes engañar al Espíritu Santo. Quizás nadie se va a dar cuenta, porque nadie sabe lo que Dios te regalaron por allí. A lo mejor nadie sabe que por ahí te regalaron 500 pesos, 1000 pesos. No sé, te regalaron algo, te regalaron y nadie lo sabe. Como tú eres una persona que siempre diezma nomás el salario y de repente te regalan algo, no, de eso no voy a diezmar. Tienes que diezmar porque Ananías, fíjense lo que le pasó a Ananías. Vamos a Hechos 5:3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Hermano, hermana, no te quedes con ese 10% porque no es tuyo, porque es de Dios. Dios te va a multiplicar, de verdad, ese 90% Dios te lo va a multiplicar. Amén. Solo obedece a Dios. Tercer punto. ¿Qué he hecho para ganar almas? Todo esto estoy provocando que tú veas tu pecado, ¿ok? De verdad, Dios me dijo, yo quiero que tú veas esos 7 puntos con la gente que le vas a predicar para que ellos vean su pecado, que lo vean y se arrepientan. Ese es el propósito de esto. Viene la consolación y la edificación está en la exhortación. Dice en tercer lugar, ¿qué he hecho por ganar almas? Jesús dijo en Mateo 4:19, en el lenguaje actual lo voy a leer. Jesús dijo, síganme. Y en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Jesús, en cuanto tú sigues a Jesús, Él inmediatamente te enseña a ir a ganar almas para Él, a ganar almas. Pero tú, ¿de verdad te has puesto a ganar alguna alma? Solo piensa, ¿qué alma has ganado para Cristo? Si tú no has ganado ninguna alma, estás en desobediencia también. Debes de ganar por lo menos un alma. Un talento debes de tener para presentar a Dios. ¿Cómo es posible de que todavía, después de tanto tiempo, tú no hayas ganado ni siquiera un alma? Si es un mandato de Dios, tú tienes que esforzarte a buscar qué alma Dios te va a poner para que tú ganes. No, es que eso no es para mí, esto es para todos. Porque el propósito de que tú hayas metido tu pie en la verdad es el propósito de que tú seas entrenado para que vayas y ganes almas. Dice aquí claramente, Jesús dijo, no lo dijo un apóstol, un profeta, lo dijo Jesús. Síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Tú tienes que aprender a ganar seguidores para Jesucristo. Jesús le dijo eso y ellos inmediatamente obedecieron. Muchos. Vamos a retroceder hasta la primer apóstol que Jesús llamó. El primero y el segundo. ¿Ok? Y luego después mucho más. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 40. Y vamos a leerlo en la versión Reina Valera. ¿Ok? El primero fue Andrés. Dice en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Los primeros 2. ¿Cuál fue el segundo? Felipe. Andrés y luego Felipe, dice el 43. Al siguiente día después, primero fue el primer día Andrés y al siguiente día fue Felipe. Dice en el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora vayamos al... ¿Qué hizo Felipe? Inmediatamente, antes de ser salvo Felipe, porque la salvación fue después, pero inmediatamente, en cuanto él fue llamado, inmediatamente comenzó a predicar. Vamos a leer el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y Jesús, el hijo de José de Nazaret. El 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Y le dijo a Felipe, fíjense la palabra, cómo él predicaba, ven y ve. Y eso es lo que tienes que decir tú. Pues mira, ven y comprueba de que esta es palabra de Dios. Ven, vamos a estudiar el libro de Juan y comprueba tú. ¿Podrá acaso de Empalme Sonora salir algo bueno? Pues ven y ve. Ven y ve. Lo que dijo él, Felipe, no tenía más que un día de haber seguido a Jesús e inmediatamente fue con Natanael, y Natanael todavía ¿acaso puede haber alguien bueno de Empalme? Pues ven y ve. Ven y ve. Mira, esta es la palabra que yo te quiero predicar. Esta es la palabra que yo quiero discipularte. Ven y ve, compruébalo tú. Y entonces dice la palabra Natanael, Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿De Empalme Sonora podrá salir algo bueno? ¿De Guaymas podrá salir algo bueno? Pues ven y ve. Tú ve. Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho tú para ganar almas? Esa es la pregunta. ¿Qué has hecho tú? ¿Tienes algo que pedirle perdón a Dios? Sí, porque no has hecho nada. Tienes que pedirle perdón a Dios y que Él te ponga, pedirle a Dios, ponme a alguien que yo quiero enseñar la palabra de Dios. Punto número 4. En cuarto lugar, pregúntate, ¿qué he hecho con las Sagradas Escrituras? ¿Qué has hecho con las Sagradas Escrituras? Porque de verdad nosotros todos los días te enviamos un devocional. ¿Cómo miras el devocional? ¿Nomás lo oyes o buscas la palabra que de verdad lo que yo te estoy diciendo está escrito? ¿Lo buscas? O sea, ¿te interesa tanto la palabra de Dios? Como lo dijo David en el Salmo 119:97, dice, tanto amo tus enseñanzas que todas horas medito en ellas. ¿Acaso el devocional lo meditas al empezar la mañana? Cuando tú despiertas, inmediatamente analizas y ves la Escritura. ¿Amas tanto la palabra de Dios que en cuanto despiertas buscas alimentarte de la palabra de Dios? ¿Qué has hecho? Pregúntate. Y esto, el no buscar de las Sagradas Escrituras, ¿es pecado? Sí es pecado. Sí es pecado. Porque Dios te manda de que tú esas enseñanzas medites todo el día en ellas. Es algo que Dios manda. Algo que Dios, ¿por qué? Porque dice Jesús, parece que en ellas está la vida. Punto número 5. El quinto lugar, pregúntate, ¿qué he hecho sobre la oración? A lo mejor tú eres una persona que nomás difícilmente oras en los alimentos, dice, Padre, bendigo estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, te comes. Y ya es toda tu oración. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 6:18 en el lenguaje actual, no olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ahí está la instrucción. ¿Qué debemos pedir? Por todos aquellos que formamos el pueblo de Dios. Debemos orar por esas personas, por aquellos que formamos el pueblo de Dios. Esta es la instrucción de Dios. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? No olviden de orar siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. ¿Cómo dirige el Espíritu Santo? No te va a dirigir en lenguas, te va a dirigir, solo comienza a orar y vas a ver que el Espíritu Santo te va a poner palabras que ni siquiera tú estás pensando, solo está fluyendo y tú te estás oyendo de lo que el Espíritu Santo está fluyendo a través de tu boca. Eso es cuando el Espíritu Santo dirige una oración. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 7, versículos 17 al 19. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Cuando dice no alejen de ustedes al Espíritu Santo, ¿cómo no lo van a alejar si ahora de verdad el Espíritu Santo que está contento contigo cuando tú fuiste alcanzado y de repente andas buscando palabras hebreas y griegas? ¿Cómo? O sea, estás entristeciendo, estás haciendo que el Espíritu Santo que revela las cosas que están escritas se aleje de ti porque tú lo estás entristeciendo. Y dice la palabra de Dios, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ti. Y luego dice el 19, no alejen de ustedes al Espíritu Santo.
¿Se perderá la salvación? Bueno, aquí en el versículo 19 dice, y en la versión 60, dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Se puede alejar? No, que no, la salvación no se perdía. ¿Qué haría un ser humano sin el Espíritu Santo? Barbaridades. Y es por eso que en Jeremías dice, nadie he oído. ¿Cómo va a oír de que alguien se arrepienta si no hay quien lo convenza de pecado? Ya no está el Espíritu Santo. Es por eso que es muy difícil que una persona se arrepienta cuando el Espíritu Santo no está allí. Sexto lugar, pregúntense, ¿qué he hecho con el Espíritu Santo? Primero, lo que acabamos de dejar, ¿qué he hecho con la oración? Pero ahora, ¿qué he hecho con el Espíritu Santo? La primera obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Dice en Juan 16, versículo 8 al 11. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creen en mí es pecado. Entonces, no creer en Jesús y lo que Él habla y lo que Él predica, la sana doctrina de Cristo, es su cuenta y es pecado. También les haré ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre, dijo Jesús, y ustedes ya no me verán. Cuando nosotros no cuidamos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se contrista, se aleja de las personas. Y es por eso que las personas ya no hay nadie que los redarguya, los convenza, ya no hay nada. Piensan que están bien. En todas las áreas piensan que están bien y comienzan. ¿Se acuerdan que les platiqué al principio de esta predicación de hay personas mal habladas, cristianos mal hablados, que dicen, es que así son, o sea, hay pueblos mal hablados, es su forma de hablar, y eso no quiere decir que sean palabras malas. Yo quiero leerte la palabra. Quiero leerte la palabra en Efesios. Vamos a Efesios. Por favor, quiero que me acompañes al libro de Efesios. Porque una cosa es lo que tú dices, lo que tú crees. Pero otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero llevarte al libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 30, 31 y 32. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora yo te lo quiero leer en esta versión. ¿Se acuerdan que yo para hacer una predicación tengo 6 diferentes escrituras de diferentes versiones? Y te lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Fíjense lo que dice en Efesios y de la manera que empieza a decirlo. Dice el 29, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Yo te pregunto, cuando tú me comienzas a decir a mí malas palabras, grosería, eso hace lo que dice la palabra, me hace crecer espiritualmente. Yo te digo, en lugar de crecer yo espiritualmente, noto de que tú eres un pobre apóstata de la palabra de Dios, que te han embrujado, como dice Jeremías, que te han atrapado tu mente de una manera tan diabólicamente, parece que estás embrujado o embrujada, que ya hasta las malas palabras justificas. Cuando la palabra dice en esta versión, no digas malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Dime, ¿ese lenguaje me hace crecer espiritualmente? No, me siento apachurrado. Y no porque no las conozca, porque Dios me sacó de allí. Pero sé de que a Dios, el maldiciente, como dice en esta versión 60, dice en la versión 60, no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maldicencia. Entonces, ¿qué es la maldicencia? Las malas palabras. Porque aquí en esta versión nos lo aclara. Dice, no digan malas palabras.
Yo les pregunto a los cristianos mal hablados, cuando tú dices esas palabras, ¿ayudan a alguien a crecer espiritualmente? Claro, exacto, claro que no. Solo indican la pobreza espiritual en la cual esas pobres personas cristianas que se dicen se encuentran atrapadas. Dice en Hebreos 10, 29 y 30 en la Reina Valera. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecen el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pregúntate, ¿qué estás haciendo con el Espíritu Santo? ¿Lo hiciste a un lado? Ahora te justifican. Es que el arameo, el griego, que el pechita, que sí, tantas tonterías que dicen Ezequiel. Basura. Tira esa basura. Tira esa basura. Ahora hasta justifica las malas palabras, que algo que lo condena a Dios. Y por Dios, yo no sé de qué manera Dios quiere que te hable. Yo hablo lo que Dios me manda hablarte. Y es Dios el que te está hablando. Déjate de tonterías. Gálata, tonta, Gálatas, tontos, porque Dios no te alcanzó así. Dios te alcanzó en una primera instancia de una manera muy diferente a la que ahora te quieres enfrascar. Quiero ir al séptimo punto y último punto. El séptimo lugar, pregúntate, ¿qué he hecho con Jesucristo? ¿Por qué te pregunto, qué he hecho con Jesucristo? Sí, porque el gobernador Poncio Pilato dijo, en Mateo 27, 22. Yo voy a leer el lenguaje. Dios habla hoy. Pilato les preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícanlo. ¿Se acuerdan lo que le leí en Hebreos? ¿Se acuerdan lo que le leí en Mateo? ¿Se acuerdan que el que pisotea al Hijo de Dios no merecerá el perdón? Pues, ¿qué crees que haces cuando Jesús dice, no digan malas palabras, y tú dices sí? ¿No estás pisoteando a Jesús? ¿No estás acaso este hombre, Poncio Pilato, él se trató de lavar las manos, pero fue justificado? No, él es culpable, fue culpable de la muerte de Jesús. Así igual tú eres culpable, porque aun cuando ves la sangre de Jesucristo que se derramó para Jesucristo, para el perdón de los pecados, esa sangre tú la pisoteas pensando de que no, es que no es así, es que lo que yo creía no es así. Tú pisoteas la sangre de Jesucristo cuando tú dices no, porque cuando dices no es igual a no decir nada. Cuando debiste, es como aquellas personas que están hasta atrás y diciendo, ¿a quién quieren que dejemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos gritaban que dejaran libre a Barrabás, pero tú no dijiste nada. Y pudiendo haber gritado y decir en este tiempo, no, yo quiero que Jesucristo, al que no ha hecho nada, nos dejen suelto. Pero en lugar de decir eso, te callaste. Y muchos dicen, mejor yo no digo nada. Pero eres culpable igual. Eres culpable porque dice la palabra de Dios, aquel que no dijo nada, aquel que dice no, todos son culpables de la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué son culpables? Porque escrito está, escrito está, escrito está. La condenación porque has pisoteado a Jesucristo, al Hijo de Dios. Porque dice la palabra que leímos en Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecen los que han pisoteado al Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto? Él hizo un pacto que nosotros tenemos que arrepentirnos y transformar nuestra manera de pensar y de ser una persona distinta. Pero tú volviste, dice Jeremías, nadie se quiere volver otra vez al principio, cómo fueron rescatados, como los Gálatas. ¿Qué fue lo que te extravió del camino de vida y te metiste al camino de la muerte? Todos aquellos que se quedan callados y no dicen nada, también son culpables. Son culpables porque es como la escena del sacrificio de Jesús. Cuando estaban a punto de sacrificarlo, muchos se quedaron callados, igualmente culpables. Porque pudiste haber levantado la voz en medio de todos aquellos que estaban diciendo, liberten a Barrabás y a Jesucristo, crucifíquenlo. Y tú debiste haber dicho, suéltenlo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, pero preferiste quedarte callado.
Es igual como decir, yo no quiero opinar, yo mejor me abstengo. Es igual de culpable. Dice Juan 3:36, y lo voy a leer en la Reina Valera: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que se quedó callado, como el que dice no, o el que se abstiene de todo eso. Es que yo no puedo ir a buscar a alguien para predicarle la palabra. Si tú dices no, eres culpable, porque pisoteas la vida de Jesús, porque Él vino para que mucha gente, tú porque dices no, es que no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? Es para ti, porque tú fuiste alcanzado para alcanzar otras almas. Tú eres culpable de la muerte de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, el que rehúsa. ¿Y qué es creer en Jesús? Obedecer todo lo que nos manda. Él nos manda a alcanzar más almas para Él. Y tú rehusas, estás rehusando. Es que eso no es para mí. Por supuesto que es para ti. Por supuesto que es para ti. Tú tienes que alcanzar almas para Jesús. No son para ti o para una iglesia o para una congregación. Son para Jesús, para Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Punto. No vas a ver la vida, jamás la vas a ver, porque rehusas hacer lo que Jesús está diciendo. Y la ira de Dios estará sobre de ti. Las Sagradas Escrituras dicen que has pisoteado al Hijo de Dios bajo tus pies. Le has dado la espalda al ensangrentado Jesús cuando Él estuvo, después de golpearlo y querían libertarlo a Barrabás o a Jesús. Tú le diste la espalda. No, yo no quiero hacer nada, ni quiero opinar. Mejor no me quiero meter en problemas. Le diste la espalda a Jesucristo y eres culpable. Y todo aquel que prefirió no decir nada es culpable de la muerte de Jesucristo. Yo hasta aquí me he esforzado como pastor, como ministro de la palabra, para demostrarte que de verdad sí has cometido terribles pecados y que hay que volver a Dios, no como dice en Jeremías. Empecé con esta palabra en Jeremías 8, 5 y 6. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazan el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que se arremete con ímpetu a la batalla. He tratado de mostrarte tus pecados. He tratado, porque Dios me envió una vez más a mostrarte ante tus ojos tu pecado. Porque quizás estás haciendo una cosa, pero estás dejando. Quizás estás en el área del ladrón. Eres como las ratas anidadas que venden Biblias en una congregación, o tostadas, o empanadas, no sé. Todos aquellos son esas ratas en congregaciones que han convertido la cueva de ladrones, la casa de oración de Dios. Qué horrible es eso. Qué horrible es estar en la área de pecado cuando estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. El fruto de los sufrimientos de Cristo han dado muerte al pecado. ¿Y por qué seguimos pecando? Porque no hemos sido alcanzados sinceramente. Dice en Primera de Pedro, y quiero terminar con esta palabra, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, 23 y 24 y 25. Voy a leer esos tres versículos. En la versión Dios habla hoy. Cuando lo insultaron, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se acomodaba, se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Cristo fue molido y crucificado, pero no, muchos creen que fue molido y crucificado y que somos sanados, y oran ahí con Isaías y dicen, es que por su llaga somos sanados. No entienden de que esas llagas de Jesús nos da sanidad, no en el cuerpo, en nuestra alma. En nuestra alma.
Él no está hablando de sanidad del cuerpo, Él está hablando de la sanidad de alma. Él murió no para sanar cuerpos, Él murió para sanar almas. Y aquí en el versículo 24 dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en el cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Y de qué está hablando? De los pecados que enferman nuestra alma. Fue esas heridas, esa llaga, no fue para sanar un catarro, no fue para sanar una gripe, no fue para sanar una rodilla doblada, quebrada, no fue para sanar un estómago descompuesto, no fue para sanar una columna asiática, no fue para sanar un COVID, no fue para sanar. Él no murió para sanar cuerpos, Él murió para sanar almas, porque la alma del ser humano estaba infectada y sigue infectada. Él murió para sanarnos y darnos libertad del pecado. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. Y así como Dios me habló, espero que a ti también te haya hablado Dios. Yo te amo, hermano. Yo te hablo, hermano. Y si Dios me manda a hablar fuertemente, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque esto es necesario, que Dios nos hable así como nos ha hablado en este día. Es necesario de que salgamos de esos pecados que Dios a través de mi vida te hizo ver. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo te siga. El siguiente paso es el Espíritu Santo, te convenza de todo pecado. Padre, doy gracias. Yo quiero ante tu presencia despojarme de toda contaminación, porque yo sé que mis propios hermanos me maldicen, mis propios hermanos me juzgan, mis propios hermanos en fe, Padre, hablan, murmuran de tu siervo que tú has llamado a predicarles la verdad. Porque les he dicho ratas, porque tú lo dices, Padre, porque son cuevas de ladrones en sus hogares, son cuevas de ladrones en sus cuerpos, porque ellos piensan que te roban cuando tú lo estás viendo todo. Padre, perdónales, perdónales por la murmuración, no les tomes en cuenta eso. Perdona también, Padre, por las maldiciones que me lanzan a mí y al ministerio y al llamado que tú me has dado. Perdónales, Padre, no les tomes en cuenta su ignorancia. Espíritu Santo, redargúyelos. Espíritu Santo, trata con ellos, no los dejes en paz. Es preferible que nadie se pierda, que no los dejes ni dormir, ni comer, para que nadie se pierda. Es necesario que entiendan que somos pecadores y que te necesitamos de Dios y de la sangre de Jesucristo, no como cobija para cubrirnos, sino como una sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Padre, la salvación que tú has pagado a través del sacrificio de Jesucristo y que muchos piensan que no se pierde, Padre, que el Espíritu Santo no se contriste para que los siga convenciendo de que si ellos vuelven al pecado donde tú los sacaste, por supuesto que van a perder su salvación y sus nombres serán borrados del libro de la vida. En el nombre de Jesucristo, yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, porque soy un ministro que Dios ha elegido. A mí no me eligió el hombre, me eligió Dios. Él fue el que me eligió y recibe esta bendición porque yo quiero bendecir tu vida, porque la conexión que yo tengo con el que me eligió, esa es la bendición que vas a recibir. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, pueblo de Dios. Te bendigo con toda bendición del cielo y te bendigo con todo mi corazón de siervo. Te bendigo con amor, te bendigo por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y está esperando de que tú solamente hayas entendido esta exhortación y que tengas el consuelo del arrepentimiento. La edificación de la palabra ha sido predicada y en el nombre de Jesucristo te bendigo. Amén. Gracias, hermanos. Un saludo y un abrazo fuerte desde Empalme, Sonora y nos vemos pronto. Gracias.